Siempre he sido un hombre solitario, no porque me hayan obligado a serlo, tampoco porque me hayan rechazado toda mi vida, ni porque haya tenido una infancia particularmente triste. Simplemente nunca me interesó demasiado estar acompañado. Con los años descubrí que las personas tienen una costumbre que me resulta agotadora. Llegan, ocupan un espacio en tu vida, prometen quedarse y, tarde o temprano, desaparecen. Algunos lo hacen por una pelea, otros porque conocen a alguien nuevo, otros simplemente dejan de escribir. Y después de un tiempo, nadie recuerda por qué dejaron de hablarse. Por eso prefiero las cosas que no exigen nada. Mi departamento, mi trabajo, la comida que preparo casi siempre de la misma manera, el mismo camino para llegar a casa, la misma serie antes de dormir, los fines de semana sin planes. No tengo amigos cercanos, no los necesito, o al menos eso me repetía. Mi vida es bastante sencilla. Me despierto todos los días a la misma hora. No pongo alarma porque, después de tantos años haciendo lo mismo, mi cuerpo ya aprendió cuando tiene que levantarse. Me preparo café, me ducho, me visto, reviso el teléfono mientras desayuno. No tengo demasiadas notificaciones. Normalmente son correos del trabajo, publicidad o alguna noticia que probablemente olvidaré 5 minutos después de leerla. A veces veo que alguien publicó una fotografía en redes sociales, una reunión, un cumpleaños, una cena, un grupo de amigos riéndose alrededor de una mesa. Paso la publicación. Nunca siento envidia, o eso quiero creer. Mi trabajo empieza a las 3 de la tarde y termina a las 11 de la noche. Es perfecto para mí. Hay días en los que paso horas enteras sin tener una conversación que dure más de 30 segundos. Y eso me gusta. Mis compañeros son buenas personas, supongo. Nos saludamos. Hablamos del trabajo. A veces hacen bromas. Yo me río si corresponde. Pero nunca me quedo después del turno. Nunca acepto invitaciones. Nunca pregunto qué harán el fin de semana. Si alguien me dice, ¿quieres venir con nosotros? Siempre tengo alguna excusa. Estoy cansado. Tengo cosas que hacer. La próxima será. Y nunca hay una próxima. No es que odie a las personas. Simplemente me da igual socializar. Aunque no negaré que he tenido amistades. Cuando estaba en secundaria tenía un grupo de amigos. Éramos 6. Yo incluido. En ese momento pensábamos que íbamos a ser amigos toda la vida. Lo decíamos en serio. Nos quedábamos después de clases hablando de cualquier estupidez. Planeábamos viajes que probablemente nunca íbamos a hacer. Decíamos cosas como: cuando tengamos 20 vamos a seguir juntándonos. Cuando tengamos 30 también. Aunque tengamos hijos. Aunque nos casemos. Aunque vivamos lejos. Siempre terminábamos diciendo lo mismo. Nosotros vamos a seguir juntos. Yo les creía. Era un niño. Supongo que todos les creíamos. Incluso teníamos un grupo de WhatsApp. Al principio era imposible que pasara una hora sin que alguien escribiera. Mandábamos memes, fotos, audios, insultos. Recuerdo que una vez llegamos a mandar más de 100 mensajes en una tarde solamente porque uno de nosotros había enviado una fotografía horrible de otro durmiendo en clase. Era estúpido, pero éramos felices. Hasta que empezamos a crecer. Uno consiguió novia. Otro comenzó a trabajar. Uno entró a otra universidad. Otro empezó a salir con gente diferente. Uno simplemente dejó de aparecer. Y lentamente el grupo comenzó a quedarse en silencio. Primero eran unas horas. Después días. Luego semanas. Hasta que un día ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Uno de ellos escribió. No recuerdo exactamente qué estaba haciendo aquel día. Pero sí recuerdo el mensaje. Era algo parecido a: oigan, ¿qué dicen si nos reunimos este sábado? Lo vi, lo leí completo. Y no respondí. Pensé que alguien más lo haría. Pasaron unas horas. Nada. Volví a abrir WhatsApp. Seguía sin respuestas. Uno de ellos había visto el mensaje. Otro también. Pero nadie contestaba. Al día siguiente seguía igual. Entonces pensé, bueno, alguien responderá. No respondió nadie. Pasaron 2 días. 3. Una semana. El mensaje seguía ahí, arriba del chat. Sin un sí. Sin un no puedo. Sin siquiera un simple emoji. Nada. Lo más extraño es que nadie había peleado con nadie. No había ocurrido ninguna tragedia. No nos odiábamos. Simplemente dejamos de importarnos. Y eso fue lo que más me molestó. Porque durante años habíamos prometido que nunca nos separaríamos. Y al final bastaron unos cuantos años para que 6 personas que alguna vez se hablaban todos los días ni siquiera fueran capaces de responder un mensaje. Recuerdo haber abierto el grupo una última vez. Miré los nombres, las fotografías, los mensajes antiguos. Y pensé, así terminan todas las amistades.
no con una pelea, no con una despedida, simplemente dejan de hablarse. Y un día te das cuenta de que ya no conoces a las personas que alguna vez fueron importantes para ti. Después de eso dejé de intentar mantener amistades. No quería volver a pasar por lo mismo. Me convencí de que era mejor no necesitar a nadie. Porque si no necesitas a nadie, nadie puede decepcionarte. Con el tiempo me acostumbré. La soledad dejó de sentirse como soledad. Se convirtió en rutina. Mi departamento era silencioso. Mi teléfono casi nunca sonaba. No tenía que avisarle a nadie dónde estaba. No tenía que responder mensajes. No tenía que fingir interés. No tenía que esperar a que alguien cumpliera una promesa. Era cómodo. Aburrido, quizás. Pero cómodo. Hasta que apareció ese auto. El auto apareció un martes. Lo recuerdo porque ese día no ocurrió absolutamente nada. Como casi todos. Me levanté a la misma hora. Preparé café. Me duché. Me vestí. Salí de casa y tomé el mismo camino de siempre. Las mismas calles. Los mismos edificios. Los mismos semáforos. Los mismos autos estacionados. Mi vida era tan monótona que podía caminar hasta el trabajo prácticamente sin pensar. Y quizá por eso lo noté. Entre todos los vehículos estacionados frente a la calle de mi trabajo había uno que resaltaba muchísimo. Rojo. Un rojo bastante intenso. Me quedé mirándolo mientras caminaba. No porque fuera un auto particularmente bonito. Simplemente contrastaba con todos los demás. La mayoría eran blancos, negros, grises. Y de repente estaba ese. Rojo. Pensé, oh, mira. Un auto rojo. Y seguí caminando. Nada más. Entré a trabajar y me olvidé completamente de él. O eso creía. A las 11 de la noche terminé mi turno. Salí del edificio, saqué las llaves de mi bolsillo y empecé a caminar hacia mi casa. Entonces volví a verlo. El mismo auto. Estacionado exactamente en el mismo lugar. Me detuve. Miré la hora. Habían pasado unas 8 horas. Me quedé observándolo. ¿Sigue ahí? Era una tontería, pero me causó curiosidad. Quizá alguien trabajaba cerca. Quizá incluso trabajaba en el mismo horario que yo. De 3 de la tarde a 11 de la noche. Podía ser un empleado de algún negocio cercano. O alguien que simplemente había dejado su auto ahí. No tenía importancia. Así que me fui. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo. El auto rojo seguía ahí. Lo miré durante unos segundos. Otra vez. Esta vez sí me llamó un poco la atención. Pero tampoco era algo imposible. Podía ser de alguien que trabajaba en la zona. Entré. Pasaron mis 8 horas. Y cuando salí. Seguía ahí. Me quedé parado frente a la puerta. Miré el auto. Miré la hora. 11:15 p.m. Bueno. Solté una pequeña risa. Tú sí que trabajas bastante. Me fui. Pero mientras caminaba a casa pensé en algo. ¿Hace cuánto estará ahí? No tenía manera de saberlo. Durante los siguientes días ocurrió exactamente lo mismo. Llegaba al trabajo. El auto ya estaba estacionado. Trabajaba. Salía. El auto seguía ahí. Al principio no me importaba. Después empezó a parecerme curioso. Y finalmente comencé a buscarlo automáticamente. Llegaba a la esquina. Miraba hacia adelante. Y ahí estaba. El rojo. Siempre. Como si formara parte del paisaje. Una tarde incluso pensé, ¿y si mañana no está? Y me sorprendí sintiendo cierta decepción ante la posibilidad. Era ridículo. Ni siquiera sabía quién era el dueño. Entonces empecé a preguntarme algo mucho más concreto. ¿A qué hora llega? Porque yo siempre llegaba después de las 3. Y el auto ya estaba ahí. Quizá llegaba a las 2. Quizá a la 1. No tenía idea. Así que decidí averiguarlo. No porque me importara demasiado. Eso me decía. Simplemente quería saber. La primera noche decidí esperar a que alguien apareciera. Terminé mi turno a las 11. En lugar de irme directamente a casa, me senté en una banca frente al edificio. El auto estaba ahí. Miré mi teléfono. 11:07. Bueno, esperaría un rato. 11:20. Nada. 11:40. Nada. 12. Nada. 12:15. Nada. La calle estaba cada vez más vacía. Algunas personas pasaban caminando. Un taxi cruzaba de vez en cuando. Pero nadie se acercaba al auto. A las 12:30 empecé a sentir frío. A la 1 pensé que ya era suficiente. Me levanté. Miré el auto una última vez. Seguro ya se fue por otro lado. Pero el auto seguía ahí. Completamente inmóvil. Me fui a casa. Al día siguiente pensé, si quiero saber cuándo llega, tengo que estar aquí antes. Me desperté mucho más temprano de lo normal. No tenía ninguna razón para hacerlo. Mi turno empezaba a las 3 de la tarde, así que normalmente podía dormir hasta bastante tarde sin ningún problema. Pero ese día tenía una misión. O, mejor dicho, me había inventado una. Quería saber a qué hora aparecía el auto.
Me pareció hasta divertido. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía algo que descubrir. Me vestí, salí de casa y caminé hasta mi trabajo. Eran aproximadamente las 12:30. Cuando llegué a la esquina, miré inmediatamente hacia el lugar donde normalmente estaba estacionado. Vacío. Ah. Sonreí. Entonces todavía no llega. Miré mi reloj. Tenía más de una hora antes de tener que regresar a casa, cambiarme y volver para entrar a trabajar. Perfecto. Podía esperar. Me senté en una banca. Durante los primeros 10 minutos estuve bastante entretenido. Miraba los autos, las personas, los negocios, todo. Después de 20 minutos empecé a aburrirme. A los 30 saqué el teléfono. A los 40 me pregunté qué demonios estaba haciendo con mi vida. Pero entonces pensé, no, ya esperé demasiado para irme ahora. Así que seguí esperando. 1:15, nada. 1:20, nada. 1:25, nada. 1:30, nada. Miré la hora otra vez. Ya tenía que irme. Bueno. Me levanté. No puedo quedarme aquí todo el día. Me fui a casa. Me duché. Me cambié. Comí algo. Regresé al trabajo. Y cuando doblé la esquina. Ahí estaba. El auto rojo. Estacionado exactamente donde siempre. Me quedé mirándolo. No puede ser. Miré mi reloj. 2:37. Me había ido hacía aproximadamente una hora. Eso significaba que el auto había llegado durante ese pequeño intervalo. No sabía exactamente cuándo, pero ya tenía una idea. Entre la 1:30 y 2:30. Perfecto. Por alguna razón aquello me produjo una satisfacción absurda. Había resuelto algo. No sabía quién estaba dentro. No sabía de dónde venía. No sabía por qué estaba ahí. Pero ya sabía aproximadamente cuándo aparecía. Y eso era suficiente para que quisiera seguir investigando. Al día siguiente hice exactamente lo mismo. Llegué temprano. Esta vez a la 1. El auto no estaba. Esperé. 1:10. Nada. 1:20. Nada. 1:30. Nada. 1:40. Nada. Me quedé hasta la 2. Seguía sin aparecer. Miré el reloj. Vamos. Esperé 5 minutos más. Nada. Entonces decidí irme. Tenía que volver a casa. Tenía que cambiarme. Tenía que comer. Tenía que llegar al trabajo. Me fui. Y otra vez ocurrió. Cuando regresé. El auto estaba ahí. Me quedé observándolo desde la otra esquina. Otra vez. Empecé a reírme solo. No porque fuera gracioso. Sino porque parecía que estaba jugando contra alguien. Y estaba perdiendo. Ahí fue cuando la curiosidad comenzó a convertirse en algo más. Ya no quería saber solamente a qué hora llegaba. Quería saber quién lo conducía. Porque alguien tenía que estacionarlo. Eso era obvio. Alguien tenía que llegar. Alguien tenía que apagar el motor. Alguien tenía que salir. Y yo nunca había visto a esa persona. Así que al día siguiente decidí hacerlo bien. No iba a ir a casa. No iba a cambiarme. No iba a perder tiempo. Me puse el traje antes de salir. Me arreglé. Me preparé como si realmente fuera a trabajar. Y salí mucho antes de mi hora. Pensé, no me importa cuánto tenga que esperar. Hoy voy a ver quién baja de ese auto. Llegué. No había nada. Esperé. Entonces apareció, a lo lejos, el rojo. Sentí una pequeña emoción. Por fin. Lo vi acercarse lentamente. Pasó frente a mí, doblando la esquina, y se estacionó, exactamente donde siempre. No aparté los ojos ni un segundo. El motor se apagó. Silencio. Esperé. 1 minuto. Nada. 2 minutos. Nada. 5 minutos. Nada. Me crucé de brazos. Vamos. 10 minutos. Nadie salió. Seguía exactamente igual. Las lunas eran completamente oscuras. No podía ver absolutamente nada. Ni siquiera una silueta. ¡Qué mierda! Pensé que quizá el conductor estaba haciendo una llamada. O descansando. O esperando a alguien. Podía ser cualquier cosa. Miré mi reloj. Ya se acercaba mi hora de entrada. Finalmente tuve que irme. Antes de entrar al edificio volví a mirar. El auto seguía ahí. Y la pregunta había cambiado. Ya no era, ¿a qué hora llega? Eso ya lo sabía. Ahora era, ¿quién está dentro? Al día siguiente lo intenté nuevamente. Traje, misma hora, mismo lugar. Esperé. El auto apareció. Se estacionó. Y otra vez. Nadie bajó. Me empecé a preguntar si realmente había alguien dentro. Porque era absurdo. No podía imaginar a una persona sentada en un auto durante horas todos los días. ¿Estaría durmiendo? ¿Esperando a alguien? ¿Trabajando? Sacudí la cabeza. Estoy pensando demasiado. Me fui a trabajar, pero al día siguiente volví, y al siguiente, y al siguiente. Seguí intentando. Cambié de esquina. Me escondí detrás de una cafetería. Nunca veía a nadie salir. Nunca veía a nadie entrar.
Lo absurdo era que aquello estaba empezando a gustarme. Mi vida seguía siendo exactamente la misma. Trabajo, casa, comida, dormir, repetir. Pero ahora tenía algo que esperar, algo que investigar. Por primera vez en años. Mi rutina tenía un pequeño misterio. Entonces pensé, ¿y si está dentro todo este tiempo? La idea me pareció ridícula. ¿Quién se quedaría sentado dentro de un auto durante horas? Pero tampoco tenía otra explicación. Ese día regresé a casa pensando en ello. Y al día siguiente volví a hacer lo mismo. Esperé. Lo vi llegar. Y otra vez. Nadie salió. Ahí fue cuando decidí que ya no quería seguir mirando desde lejos. Quería saber quién estaba dentro. Ese día me puse el traje antes de salir de casa, como cuando quise descubrir la hora en que llegaba. Llegaría temprano al trabajo. Cuando llegué, el auto todavía no estaba, como lo suponía, usualmente llegaba entre las 2:25 y las 2:40. Miré mi celular como haciendo tiempo, hasta que, unos minutos después, apareció. El mismo auto rojo, la misma esquina, las mismas ventanas oscuras. Lo vi estacionarse, apagar las luces, y quedarse completamente quieto. Sonreí. Ahora sí, me quedé esperando. 5 minutos, 10, 15, nada. Miré mi reloj. ¿Qué estás haciendo ahí? Me levanté. Había esperado demasiado. 2 semanas siguiendo aquel pequeño misterio y todavía no tenía una sola respuesta. Así que crucé la calle. Caminé hacia el auto. Cuando llegué junto a la ventana del conductor, pude ver mi propio reflejo sobre el vidrio oscuro. No podía ver absolutamente nada del interior. Levanté la mano. Toc, toc. Esperé. Nada. Volví a tocar. Toc, toc. Hola. Silencio. Me incliné un poco para intentar mirar mejor. Y fue entonces cuando sentí algo que me hizo dejar de respirar durante un segundo. No podía ver a la persona, pero tuve la certeza de que la persona sí podía verme a mí. Me quedé quieto, mirando aquella ventana negra, y por primera vez desde que había comenzado todo. Dejé de sentir curiosidad. Sentí miedo. Retrocedí lentamente. El auto no se movió, no encendió las luces, no abrió ninguna puerta, simplemente permaneció ahí, como si quien estuviera dentro no tuviera ninguna intención de salir. Me fui al trabajo tratando de olvidarme del tema, cosa que fue imposible, porque lo único que me preguntaba era, ¿por qué nunca había visto bajar a nadie? Si el auto llegaba antes de mi turno y se iba después de que yo me marchaba. ¿Qué hacía esa persona ahí dentro? Y, sobre todo, ¿por qué estaba estacionado siempre frente a mi trabajo? Empecé a pensar en cosas que antes me habrían parecido absurdas. Tal vez alguien estaba esperando a otra persona, tal vez vigilaba un negocio. Tal vez estaba esperando que alguien saliera del edificio. Incluso pensé que podía tratarse de algún delincuente. Un hombre esperando a alguien que le debía dinero. Un criminal vigilando a una persona. No sabía por qué mi cabeza comenzó a construir esas historias. Pero cuanto más pensaba en ellas, más sentido parecían tener. Pasaron unos días. Intenté olvidarme del auto. De verdad. Dejé de esperarlo. Dejé de mirar por las ventanas. Incluso empecé a salir por otra puerta del trabajo para no pasar cerca de él. Pero seguía ahí, y aunque no quisiera mirarlo, terminaba haciéndolo. Hasta que una noche ocurrió algo diferente. Salí de trabajar cerca de las 11. La calle estaba prácticamente vacía. Caminé unas cuadras hacia mi casa, y escuché un motor detrás de mí. No le presté atención. Seguí caminando. El auto avanzó lentamente. Doblé a la derecha. El auto dobló también. Me detuve. El auto siguió avanzando. Pensé que era una coincidencia. Continué caminando. Llegué a otra esquina. Volví a doblar. El auto volvió a doblar. Ahí sentí algo en el estómago. No quise mirar. Seguí caminando. El auto avanzaba detrás de mí a una velocidad ridículamente lenta. Como si no quisiera adelantarme. Como si solamente quisiera mantenerme delante. Finalmente volteé. Y lo vi. Era rojo. No podía distinguir la matrícula. No podía ver al conductor. Pero reconocí perfectamente las ventanas oscuras. Era el mismo. El auto que había estado frente a mi trabajo durante 2 semanas. Sentí que se me helaba el cuerpo. No. Seguí caminando. El auto continuó detrás de mí. Aceleré. El auto aceleró. Doblé por una calle más pequeña. El auto dobló. Entonces corrí. No pensé. No miré atrás. Corrí hasta llegar a mi casa. Entré. Cerré la puerta. Y me quedé apoyado contra ella, intentando recuperar el aire. No sabía si me había seguido realmente. Quizás solamente había coincidido conmigo. Pero yo ya no podía pensar con claridad. Subí a mi habitación. Abrí un cajón que llevaba años sin tocar. Dentro había un arma de fuego que había guardado por seguridad. La saqué. La miré durante unos segundos. Y por primera vez en mi vida pensé,
Quizá algún día voy a necesitar esto. Al día siguiente llevé el arma conmigo. No quería hacerlo, pero tampoco quería volver a sentirme indefenso. La mantuve escondida. Durante todo mi turno intenté convencerme de que estaba exagerando, hasta que llegó la hora de salir. Eran las 11. Salí del edificio, miré hacia la esquina, y ahí estaba, el auto rojo, esperándome. Me quedé completamente quieto. El vehículo encendió las luces. Comenzó a avanzar, muy lentamente, hacia mí. Di un paso atrás. El auto continuó. Miré hacia los lados. No había casi nadie. Entonces pensé en todas las cosas que había imaginado. Un criminal, un secuestrador, alguien que llevaba semanas vigilándome. Y el miedo terminó convirtiéndose en rabia. ¿Qué quieres de mí?, grité. El auto continuó avanzando, muy despacio, como si no tuviera ninguna prisa. Mi mano fue directamente hacia mi cintura. Sentí el frío del arma. Durante un segundo pensé en guardarla. Podía irme, podía correr, podía entrar a cualquier tienda y pedir ayuda. Pero entonces mi cabeza volvió a llenarse de todas las posibilidades que había construido durante las últimas semanas. Me está siguiendo. Siempre me estuvo siguiendo. Sabía dónde trabajaba. Sabía dónde vivía. Quizá estaba esperando este momento. El auto avanzó unos metros más. Yo retrocedí. Aléjate. No respondió nadie. Por supuesto que no. Era un auto. Pero en ese momento ya no estaba pensando con claridad. Saqué el arma. El conductor seguía sin detenerse. Y entonces disparé. El primer disparo rompió el silencio de la calle. El auto se detuvo. Pero yo no. Volví a disparar. Y después otro. Y otro. No sé exactamente cuántas veces apreté el gatillo. Solo recuerdo el ruido, el humo, el retroceso del arma golpeándome la mano. Y mi propia respiración completamente descontrolada. Cuando finalmente dejé de disparar, la calle quedó en silencio. El auto estaba detenido frente a mí. No se movía. Me quedé inmóvil. El arma todavía apuntaba hacia la ventana. Entonces escuché algo dentro de mi cabeza. Una voz. La mía. ¿Qué acabas de hacer? Bajé lentamente el arma. Me acerqué. Un paso. Después otro. No quería mirar, pero tenía que hacerlo. Me acerqué a la ventana del conductor. Y vi el interior. La persona que estaba detrás del volante no era el hombre que había imaginado. No era un criminal. No era un secuestrador. No era alguien que estuviera esperándome. Era una anciana. Una mujer que probablemente jamás había oído hablar de mí. Estaba completamente inmóvil. El interior del vehículo estaba destrozado por los disparos. Me quedé mirando sin poder reaccionar. Sentí que el estómago se me revolvía. No. Di un paso hacia atrás. No, no, no. Miré mis manos. Todavía sostenía el arma. Y de repente entendí que aquello no había sido defensa. No había sido valentía. No había sido justicia. Había sido miedo. Yo había matado a una persona porque estaba asustado. Y ni siquiera estaba seguro de que ella hubiera tenido intención de hacerme daño. Me alejé del auto. Empecé a caminar. Después a correr. No quería mirar atrás. No quería pensar. Solo quería llegar a mi casa y despertar de aquella pesadilla. Pero no podía. Porque la imagen de aquella mujer ya se había quedado grabada en mi cabeza. Su rostro, el asiento, el interior del vehículo, todo. Y cada vez que cerraba los ojos, volvía a verlo. A la mañana siguiente fui a trabajar. No porque quisiera. Simplemente no sabía qué más hacer. Llegué temprano. Me senté en mi escritorio. Intenté trabajar. No pude. Tenía las manos temblando. Entonces escuché a mis compañeros hablando cerca de la máquina de café. ¿Escucharon lo de anoche? Sí. Dicen que mataron a una señora. ¿La que encontraron en el auto? Sí. Qué horrible. Me quedé completamente quieto. Seguí mirando la pantalla. No quería escuchar. Pero ellos continuaron. Fue cerca de aquí, ¿no? Sí, por la zona donde vive aquel chico. Uno de ellos me señaló. Oye, tú vives por ahí, ¿verdad? Levanté lentamente la mirada. Sí. ¿Viste algo anoche? Todos comenzaron a mirarme. Sentí que la garganta se me cerraba. No. Fue lo único que pude decir. ¡Qué locura!, dijo otro. Imagínate salir de tu casa y encontrarte con algo así. No respondí. En ese momento alguien encendió la televisión que estaba en la sala. Las noticias estaban hablando del asesinato. Apareció una imagen del lugar. La misma calle. La misma esquina. El mismo vehículo. Tuve que apartar la mirada. ¿Estás bien? Sí, mentí. Voy al baño. Me levanté. Caminé rápidamente. Entré. Cerré la puerta. Y recién ahí pude respirar. Me apoyé contra el lavamanos. Miré mi reflejo. Parecía otra persona. Abrí el grifo. Me mojé la cara. Una vez. Otra vez. Otra. Respira. Murmuré.
respira. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía a la anciana. Y entonces apareció otra idea. ¿Por qué tenía que ser ella? ¿Por qué ese auto? ¿Por qué pensé que era el mismo? Me quedé mirando el agua caer. Yo la maté. Lo dije en voz baja. Y escuchar esas palabras en mi propia voz fue peor que cualquier otra cosa. Yo la había matado. No el auto. No el conductor. No el criminal que había imaginado. Yo. Me quedé varios minutos ahí dentro. Hasta que finalmente pude salir. Abrí la puerta. Y vi a 2 policías esperándome. Me detuve. Uno de ellos dio un paso hacia mí. «Ustedes». Dijo mi nombre. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. No respondí. El segundo policía miró hacia sus compañeros. «Es él». No tuve fuerzas para correr. No tenía sentido. Uno de ellos me pidió que pusiera las manos detrás de la espalda. Lo hice. Sentí las esposas cerrarse. Mientras caminábamos por el pasillo, mis compañeros comenzaron a salir de sus oficinas. Todos estaban mirando. Algunos tenían la boca abierta. Otros simplemente permanecían en silencio. Reconocí sus rostros. Personas con las que había trabajado durante años. Personas que probablemente nunca volverían a mirarme de la misma manera. Uno de ellos bajó la cabeza. Otro retrocedió. Y yo no podía decir nada. ¿Cómo iba a explicarles? Pensé que un auto me estaba siguiendo. Pensé que había un criminal dentro. Me asusté. Nada de eso iba a devolverle la vida a aquella mujer. Seguimos caminando. La puerta del edificio se abrió. El aire de la calle me golpeó la cara. Y entonces levanté la mirada. La patrulla estaba estacionada unos metros adelante. Caminé hacia ella. Un paso. Otro. Y antes de entrar, miré hacia la esquina. Me quedé completamente inmóvil. Ahí estaba. El auto rojo. El verdadero. El mismo que había estado frente a mi trabajo durante este tiempo. El mismo que había observado desde la ventana. El mismo al que había tocado. El mismo que había creído que me estaba siguiendo. Estaba estacionado exactamente en el mismo lugar de siempre. Intacto. Sin un solo agujero. Sin un solo vidrio roto. Como si nada hubiera ocurrido. Como si nunca hubiera sido parte de aquella noche. Sentí un escalofrío. Me quedé mirándolo. Y durante unos segundos tuve la sensación de que el auto también me estaba mirando. No podía ver a nadie detrás de las lunas. Pero lo sentí. Como aquella primera vez. Solo que ahora ya no había curiosidad. Solo miedo. Uno de los policías me indicó que subiera. Antes de entrar, miré nuevamente hacia el auto. Seguía ahí, quieto, observándome. Entré a la patrulla. La puerta se cerró. Y mientras el vehículo comenzaba a alejarse, giré la cabeza para mirar por la ventana. El auto rojo seguía en la esquina. Cada vez más lejos. Cada vez más pequeño. Pero seguía ahí. Y lo último que pensé antes de perderlo de vista fue algo que todavía no sé si fue real o producto de mi paranoia. Tal vez nunca fui yo quien estuvo observando ese auto. Tal vez era él quien me estaba observando a mí.